Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora miren este video. Mi equipo está conformado por su servidor Anthony y mi compañera Celeste, y siendo el equipo número 13, hablaremos sobre la respiración celular, específicamente de la etapa 2, que es el ciclo de Krebs. Primeramente, ¿qué es la respiración celular? La respiración celular es un proceso químico en el que el oxígeno se usa para producir energía a partir de los carbohidratos, que es los azúcares, específicamente de la glucosa, que es una hexosa, es decir, que tiene 6 carbonos. También se le llama metabolismo aeróbico, metabolismo oxidativo o respiración aeróbica. Aeróbica se refiere a que interviene el oxígeno o el proceso del aire, la respiración. La respiración celular es una ruta metabólica que rompe la glucosa y produce ATP, que es adenín trifosfato, y es considerada la moneda energética. Las etapas de la respiración celular incluyen la glucólisis, la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, y en ese orden específicamente. Ahora hablaremos de las 4 etapas y les daremos un pequeño como introducción. Ya fueron explicados lo que era la glucólisis y también la oxidación del piruvato, así que lo miraremos más corto. Primeramente, ¿qué es la glucólisis? La glucólisis es un proceso en el que la glucosa se somete a una serie de transformaciones químicas y al final se convierte en 2 moléculas de piruvato, una molécula orgánica que es de 3 carbonos. En estas reacciones se genera adenín trifosfato y NAD, que es un dinucleótido de nicotamina y adenina. El siguiente paso es la oxidación del piruvato, que se produce durante la glucólisis en el citoplasma. Este consta de 3 pasos. El primero es la eliminación del grupo carboxilo del piruvato, que se libera el dióxido de carbono. El siguiente es el NAD y se reduce a NAD, el cual pierde electrones. El siguiente es el grupo acetilo, se transfiere la coenzima A y resulta el acetilcoenzima A. Después de este proceso, que es la oxidación del piruvato, viene el ciclo del que hablaremos, que es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Aquí no especificaremos mucho, porque ahorita hablaremos paso por paso sobre y también hablaremos más acerca de la fosforilación oxidativa, el cual se produce en la mayor cantidad de ATP. Es la etapa final de la respiración celular, y como dijo mi compañera, es la etapa donde se produce la mayor cantidad de adenín trifosfato. ¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs es una secuencia de reacciones en las mitocondrias en las que se oxida la porción acetilo, que es el acetilcoenzima A, y se reducen las coenzimas, que se reoxidan por medio de la cadena de transporte de electrones enlazada a la formación de adenín trifosfato. Ahora les hablaré un poco más de quién fue que inventó este proceso, el cual fue Hans Adolf Krebs. Descubrió que todas las reacciones conocidas dentro de las células estaban relacionadas entre sí, nombrando a esta sucesión de reacción ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, más tarde conocido como el ciclo de Krebs. Estos estudios le validaron para ganar el premio Nobel. Ahora sí, explicaremos paso por paso lo que ocurre durante este proceso. Muy bien, ya hablamos de la glucólisis, ya ocurrió que la glucosa se sometió a una serie de transformaciones y se convirtió en 2 moléculas de piruvato. Después, con la oxidación del piruvato, se convirtió fue convertido en acetilcoenzima A, y llegan 2 moléculas de a la tercera etapa, que es el ciclo del ácido cítrico. Entonces, en el primer paso del ácido cítrico, el acetilcoenzima A se une a una molécula de 4 carbonos, a la que se le llama oxalacetato, y libera un grupo de coenzima A la vez que forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato. Como se puede observar ahí está la conformación de las moléculas. Se ve cómo se libera una coenzima A y cómo se forma la molécula que se llama citrato, que ahora tiene 6 carbonos.
El segundo paso, el citrato se convierte en su isómero isocitrato. En realidad, en este proceso de 2 pasos, en el que primero se retira una molécula de agua, que luego se vuelve a añadir. Por eso, a veces describen el ciclo del ácido cítrico como una vía de 9 pasos en lugar de 8. Muy bien. En el tercer paso, el isocitrato se oxida, es decir, que pierde electrones. Y libera una molécula de dióxido de carbono con la que se queda una molécula de 5 carbonos, a la que se le llama el acetato glutarato. Durante este paso, el NAD, que es el dinucleótido de nicotinamida y adenina, se convierte a NADH, que es un cofactor nicotinamina adenina nucleótido. La enzima que cataliza este paso, la isocitrato deshidrogenasa, es un importante regulador de la velocidad del ácido cítrico. En el paso número 4, que es muy similar al tercero, el cetoglutarato que se oxida, lo que reduce un NAD y un NAD. En este proceso se libera una molécula de dióxido de carbono, como se puede observar. La molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinil coenzima A. La enzima que cataliza este paso se llama acetoglutarato deshidrogenasa. También es importante en la regulación del ciclo del ácido cítrico. Muy bien. Ahora estamos en el quinto paso. Aquí la coenzima A del succinil coenzima A se sustituye en un grupo fosfato que luego es transferido a ADP para obtener ATP o adenintrifosfato, que es la moneda energética. En algunas células se utiliza GDP, que es guanosindifosfato, en lugar de ADP, con lo que se obtiene GTP, guanosintrifosfato, como producto. La molécula de 4 carbonos producida en este proceso se llama succinato. Como paso número 6, se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos que se llama fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno a FAT para formar FAT. La coenzima que realiza este proceso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que FAT puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transportes de electrones, el cual FAT significa flavin adenin dinucleótido, que es un cofactor redox. Esto quiere decir que reduce o gana electrones. Muy bien, ahora en el paso 7 se le añade agua a la molécula de 4 carbones que se llama fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos, llamada malato. En el último paso, que es el número 8, el ciclo de ácido cítrico se regenera el oxacetrato, que es el compuesto inicial de 4 carbonos, mediante la oxidación del malato. En este proceso, otra molécula de NAD se reduce a NAD. Muy bien, aquí termina una vuelta en este ciclo, pero como se sabe, del segundo proceso, que es la oxidación de piruvato, se obtienen dos piruvatos, entonces se hace 2 vueltas este ciclo, y ahora les explicaremos qué productos del ciclo de Krebs se obtienen. Como se sabe, entran 2 carbonos del acetilcoenzima A y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Este es un producto. También se generan 3 moléculas de NAD y una de FAT, que también mi compañera ya les explicó qué son, y se produce una molécula de ATP o GTP. Esto quiere decir que se produce por cada vuelta de este ciclo, por cada acetilcoenzima A que entra, una molécula de ATP de adenintrifosfato, y como entran 2, se producen 2. Ahora les hablaré un poco sobre los productos de Krebs. En el ciclo del ácido cítrico no produce mucho adenintrifosfato directamente. Sin embargo, puede hacer muchísimo ATP indirectamente por el NAD y el FAT que genera. Estos acarreadores de electrones conectarán con la última parte de la respiración celular al depositar sus electrones en la cadena de transporte de electrones para impulsar la síntesis de moléculas de ATP mediante la
fosforilación oxidativa. Muy bien, como vimos tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs no se produce mucho ATP, adenintrifosfato, ya que aunque son procesos complejos, no producen mucha energía, mucha moneda energética, pero sí producen los suficientes productos para que se genere mucha con la última etapa de la respiración celular, que es la fosforilación oxidativa. Entonces, ahora les explicaremos o trataremos de explicar lo que es la fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de mitocondrias. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones redox. La energía liberada en estas reacciones se captura con un gradiente de protones, lo cual gradiente es el quien indica la dirección en la que cambia más rápidamente la concentración y el potencial eléctrico de una solución no homogénea, el cual se utiliza a su vez para formar ATP en un proceso llamado quimiosis, el cual es el proceso en el que la energía del gradiente, como ya lo mencionamos, de protones se utiliza para generar adenintrisfosfato. En conjunto, la cadena de transporte de electrones y quimiosis constituyen la fosforilación oxidativa. Ahora hablaremos o les explicaremos paso por paso lo que es la fosforilación oxidativa. Como primer paso se tiene la entrega de electrones por NAD y FAD. Los acarreadores de electrones, que son estos, NAD y FAD, H2, reducidos en otros pasos de la respiración celular, transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierten NAD y FAD, que pueden ser reutilizados en otros pasos de respiración celular. Es decir, que el cofactor nicotinamina adenina nucleótido se convierte a dinucleótido de nicotinamina y adenina. Y el flavina adenin dinucleótido también se reduce y se convierte. El siguiente es la transferencia de electrones y bombeo de protones. Conforme se mueven los electrones de la cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo cual libera energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno, lo cual los desplaza fuera desde la matriz hacia el espacio intermembral. Este bombeo establece un gradiente electroquímico. El siguiente paso es la separación del oxígeno molecular para formar el agua. Al final de la cadena de transporte de electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, lo cual se rompe a la mitad y recolecta hidrógeno para formar agua. El siguiente es la síntesis de adenintrisfosfato impulsada por un gradiente. Cuando fluyen en el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de hidrógeno pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, lo cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar ATP. Una vez que se termina este proceso, puede generar alrededor de 30 a 32 moléculas de adenintrifosfato. Es decir, es la etapa de la respiración celular que más genera esta moneda energética, por lo que se podría decir que es la más eficaz, pero regularmente ocurren tanto la glucólisis como el ciclo de Krebs con mayor frecuencia. O sea, el cuerpo tiende a escoger a qué término llega esta respiración celular dependiendo de qué tanta energía necesita. Y bueno, esto sería todo. Llegamos al final de la exposición. Esperamos y hayan comprendido por completo el tema. Muchas gracias.